Hola, hola, hola a todos y todas, buen martes, gracias a todos los que nos están escuchando. Volvemos a salir al aire un martes más con Dice el Cuerpo en la Radio, este programa radial y de Spotify dedicado a difundir herramientas para el bienestar, hábitos saludables. Mi nombre es Jackie Fierro, soy médica integrativa, hablo desde Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo. Gracias a todos los que escuchan, gracias a todos los entrevistados que han pasado por aquí. Hoy tengo una entrevistada de lujo, chicos, chicas. Siéntense porque no saben quién nos recibe el llamado desde mismísimo la Patagonia, pero más al sur. Ella se encuentra hoy en la ciudad de Bariloche. Es una médica que le gusta definirse como yuyera, me encantó. Ella es médica yuyera, ni naturista ni yuyera. Y así ha sido designada por su comunidad, como estoy leyendo acá en su página web. Ella es médica oriunda de Corrientes, estudió en Rosario y bueno, anduvo por varios lados, así que aprendiendo de varios biomas, muy conectada con la flora, este reino de los vegetales que tiene tanto para enseñarnos. Y bueno, es una humana puente entre este reino y nosotros, nos sabe enseñar qué propiedades tiene cada plantita, cómo la podemos aplicar a nuestra salud, cómo podemos conservar nuestra salud a través de las plantas. Es autora de varios libros, dentro de poco viene a Neuquén a contarnos, a presentarnos su último libro. Le doy la bienvenida, muchas gracias por recibirnos el llamado, doctora Sara Aitken. ¿Cómo estás? Hola Jackie, buen día, un gusto estar hablando contigo y en este espacio radial. Muchas gracias, acá estamos preparando ya estos mates yuyeros, nos gusta hablar así, como de mate a mate, aunque estemos lejitos, ya nos tomaremos un mate presencial. Te damos la bienvenida, un honor que estés en nuestro programa. Venimos hablando con los demás invitados acerca de la importancia de la conexión con las otras especies y cómo no nos podemos percibir en aislamiento de todo lo que nos rodea, y la importancia que el reino de las plantas tiene para nosotros hoy. Es un honor que vengas y nos puedas contar. Voy a extraer textual unas palabritas de tu página porque me parecieron hermosas como para presentarte con nuestra audiencia. Dice: así fui siendo quien soy, una médica yuyera. Me defino así porque considero importante mi formación académica de pre y posgrado y la experiencia que logré trabajando en los hospitales, y yuyera porque es la forma de llamar y valorizar las plantas para la salud y a la gente que siempre se sanó con ellas. La palabra yuyo viene del quechua yuyu y hace referencia a que es nutricio, alimento. Las yuyeras eran mujeres con saber intuitivo extraordinario, pasando de boca en boca y de generación en generación. Siempre o casi siempre desprestigiadas por la medicina académica, y así los yuyos eran señalados casi como malas hierbas. Siento profundamente que no puedo ser quien soy si no valoro la historia, honrando a todas las mujeres que en mí habitan y quienes fueron desacreditadas y perseguidas por el compromiso que tenían para ayudar a sanar, por amar a las plantas y por amar a la tierra. Qué bonito texto, me parecía maravilloso contarlo así textual, Sara, te define perfectamente. Estas son tus palabras y hay más en tus libros y hay más en vos. ¿Qué nos querés compartir de vos y tu experiencia? Gracias Jackie, yo siento eso profundamente y cada vez que lo escucho, porque lo leo, o en este caso a través de tus palabras, reflexiono y digo, tantos años de este andar yuyero, me lleva a decir qué lindo este camino elegido, este camino que lleva a conectarse profundamente con la naturaleza, porque somos naturaleza. Uh-huh. Cada vez que nos alejamos de ella, bueno, algo obviamente va a suceder. Somos uh-huh. naturaleza, somos comunidad, y creo que qué importante es el rol de las plantas en acompañarnos en todos estos sentidos. Las plantas no solo sanan porque tienen principios activos, virtudes, sino que las plantas sanan también porque hacen forman parte del acervo cultural de los pueblos, de las regiones, forman parte de la cultura, de la historia familiar. Están muy ligadas a los afectos, están llenas, yo digo, las plantas rebosan afectividad también, historia. Entonces, qué lindo
que es que ellas nos acompañen en este camino de la salud. Es hermoso el enfoque que le damos desde esta historia plantera, porque, bueno, como bien decías en tu texto, la medicina académica en un momento irrumpió para, digamos, desde la farmacología extraer un principio activo, desvinculándose del resto de la planta, ¿no? Como que la planta no tiene solo un principio activo, es más, a veces tiene su medicamento y su antídoto, digamos, para evitar el efecto adverso. Está todo adentro de la misma planta, que no solo tiene materia, tiene un espíritu, tiene un alma, tiene una conexión con el todo, y recibimos mucho más que un principio activo cuando tomamos una planta. Entonces, desde el abordaje mismo de esta yuyería, no es farmacológico, ¿verdad? No es que uno dice, ay, me tomo esta planta que es buena para esto solamente. Hay mucho más detrás, eso es solo la punta del iceberg. Detrás de eso hay una relación humano-planta. ¿Cómo lo abordás vos desde tu acompañamiento? Sí, yo creo que eso es fundamental. De todas maneras, muchas veces las personas que se acercan a la consulta no vienen con la idea de querer conectarse con la planta. Uh-huh. Una persona llega a la consulta porque no quiere tomar más su medicamento. Entonces piensa, como en vez de un medicamento sintético, tal vez la planta me va a ayudar. Y a partir de ahí, yo creo que se abre una puerta inmensa a comunicarse con la naturaleza, a volver a sentirse naturaleza, a conocer la planta, y cuando la planta lo sana, entonces esa persona también empieza a tener otra actitud en relación al medio que lo rodea, se empieza a ocupar de cuidar el agua, de reducir la producción de basura. La planta nos invita, por eso, a conectarnos con la naturaleza toda, pero a veces la llegada a la planta es pensándola como un medicamento natural. Claro, venimos desde ahí, como desde ahí partimos, y a partir de ahí suceden este montón otro de aperturas, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la gente que viene de familias que se sanaron siempre con plantas, que las plantas forman parte también de sus rituales, hasta rituales religiosos, de celebraciones. Entonces, el acompañarse con la planta y sanarse en ciertas situaciones, bueno, es lo habitual y lo conocido, ¿no? Hablo fundamentalmente de la gente de áreas rurales. Uh-huh. Esto, como cuanto más lejos de la medicina académica mejor. Y entonces digo, las plantas tienen hasta esta habilidad de ayudarnos de todas estas maneras a ganar salud, ¿no? Desde esta manera tan simple, y gracias a la gente, esto cuando yo honro a las yuyeras, es gracias a ellas y a un montón de personas que pudieron ver en las plantas todo ese potencial que tienen como compañeras de la vida y de la salud, no solo un medicamento, ¿no? Y que ese saber se fue transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, y así también en la época moderna se pudieron estudiar y decir, tiene estos componentes que ayudan a sanar, y así se hicieron copias sintéticas. Uh-huh. Pero creo que lo gustoso es esto, como vos misma decías, el encontrarnos con la planta como otro ser que forma parte de la naturaleza. Es hermoso escucharte, y realmente me hago un viaje hacia antes de la academia, ¿no? Vos decís, claro, esto es moderno. De por sí ya en la historia de la Tierra el humano es un bebito de pecho, ¿no? Nuestra historia es muy cortita. La naturaleza estaba de antes que nosotros y nos recibe, nos da casita, nos da hogar. Y en este hogar estamos como aprendiendo a reconocer esta madre tierra que nos dio la vida, ¿verdad? Y hay un saber que es ancestral, que la academia es muy, muy reciente, y sin embargo hay una generación entera que parece haber conectado exclusivamente con esa fuente de saber. Y hablo de generaciones porque me imagino que ahora muchas de las personas que pueden recibir estos saberes o acceder a ellos a través de tus consultas, tus libros y demás, pueden empezar a recordar, mi abuela
usaba para esto, mi abuela tenía razón con esto, con aquello. Los niveles a los que las plantas nos pueden llevar a reconectar, que me parece que es una palabra hermosa también para ser usada como sinónimo de salud. Reconexión con la naturaleza, con nuestras abuelas, con el saber intuitivo que todos tenemos, porque si uno se para frente a frente con una planta, pues hasta la planta te dice para qué sirve, la planta habla en toda su expresión, y es solo detenerse a observarla que podemos obtener mucha información de ella. Entonces nos reconecta quizás hasta con esta ancestralidad, como bien decías en tu texto. ¿Cómo es tu experiencia acompañando personas en comunidades rurales? Veo que en tu historial que has compartido en comunidades, mismo hablas de las yuyeras como pluralidad. ¿Cómo te ha acompañado la comunidad acá en la Patagonia a despertar estos saberes? Y yo tengo que decir que aprendí muchísimo de la gente común a la que como médica, como sistema de salud, iba a visitar. Cuando yo llego a la Patagonia, por primera vez es a realizar una experiencia a la zona centro y sur de Neuquén, al sistema de salud pública de la provincia de Neuquén, y vengo a trabajar mis últimos meses de mi residencia de medicina general al sistema de salud psicosocial del Hospital de San Martín de los Andes. Uh-huh. En ese momento estaba a cargo Willy Arrue, y vine a trabajar con Willy fundamentalmente la interculturalidad, ¿no? Willy Arrue, un médico reconocido, también pionero en el sistema en el armado del sistema de salud de Neuquén, y que hasta el día de hoy Willy sigue aún trabajando en lo psicosocial. Y entonces, nada, ir a conocer diferentes comunidades, áreas rurales, y siempre salía, porque yo uso tal planta. Y así las plantas iban como incorporándose a mi vademecum. También tuve una experiencia hermosa en Las Coloradas, también ahí hice mi rotación, y después me quedo en la provincia de Neuquén. Termino mi residencia, ya me habían ofrecido trabajo, termino mi residencia en Rosario, y me vengo a Las Lajas. Y el trabajo en Las Lajas fue hermoso porque también trabajamos mucho el respeto a los saberes en todas sus formas. Uh-huh. Uno de los saberes también que respetamos era el saber que trae la mujer en las formas del parir. Ay, sí, maravilloso. Y eso a mí me apasionó el escuchar, y en ese momento éramos 4 profesionales, eran 2 médicos y éramos 2 médicas, ninguna de las 2 en ese tiempo había sido madre, pero sí generamos un espacio de intercambio de saberes, ¿verdad? Para quienes ya habían parido, podían contar, desmitificar. Bueno, fue hermoso, y ahí estaban las plantas también, siempre se hablaba ahí, yo tomaba tal plantita, y así fue creciendo mi interés en este uso de las plantas. Después tuve una experiencia, una vuelta a Rosario, en un jardín medicinal, y ahí también me nutrí de un montón de plantas. Entonces, lo que puedo ir contando es que ese saber ancestral, ese saber popular, siempre fue mi guía. Lo tomo como un saber científico también. Claro que sí. Y por otro lado, mi inquietud de saber qué componentes tenían las plantas. Es decir, no renegar de mi formación, de mi estructura académica, pero ver cómo podía, de alguna manera, sumar, fusionar esos 2 saberes. Hermoso. ¿Vos tuviste tus hijitos acá en la Patagonia, entonces? Sí. Tengo 3 hijes, uh-huh. Camilo, de 24, Lino, de 20, e Irupé, de 17. Ya echaste gajito.
Ya aprendiste. Sí. Y hermoso, la verdad que fue hermoso. También puedo decir que fue hermoso el parir en libertad. Nacieron en casa, y parir en libertad también tiene que ver de alguna manera con haber tomado esos saberes de todas estas mujeres que a lo largo de mi andar por salud pública me enseñaron también. Creo que mi agradecimiento es inmenso a esos saberes, a las antiguas parteras también, porque hay algo que creo que debemos tener cuidado quienes trabajamos en el sistema de salud, que es respetar esos saberes ancestrales, respetar y fundamentalmente también debemos tener mucho cuidado de no desmerecer en la intervención que hagamos. Porque a veces cortamos con un saber que se transmitió de boca en boca, de generación en generación por años, y venimos, no, esa planta no se la dé. No, ¿cómo va a parir en su casa? Eso es una locura. Bueno, y el sistema ha hecho, de alguna manera, esto. Entonces, yo no estoy saliendo a decir, vayan todas las mujeres que quieran a parir en su casa, sino que creo que es importante hacer un camino de conocimiento de una misma para llegar al lugar y al derecho de parir en libertad. Conocerse una misma, paso resaltador por esta frase, porque todo esto va siendo como una consecuencia del camino de autoconocimiento. O sea, quien inicia un camino de autoconocimiento se va para adentro y simplemente va sabiendo, va apareciendo. Es como un camino difícil de explicar porque no es racional, lineal ni externo. Es simplemente la consecuencia. Cuando aprendes a escucharte, bueno, un poco por eso se titula mi espacio Dice el Cuerpo. Porque en la escucha están todas las respuestas, en la autoescucha, en ese silencio. En los primeros programas vino una partera de acá, muy querida del Valle, Cecilia Turín, que es como la que más nos acompaña a parir en casas por acá. También vino María Elena Tienza, una pediatra muy amada, le mandamos un saludo grande porque seguro que nos está escuchando, también muy fan de tus libros y de tu obra. Y bueno, todas acá también trabajando desde esta ciudad, porque bueno, esto es una ciudad grande, Neuquén, donde podemos también ayudar a esta, digamos, creemos que nuestro lugar va por el lado de difundir información, porque esto que vos decís de la resistencia que muestra por ahí el mundo de la academia hacia lo desconocido, no es más que el miedo humano a lo desconocido, digamos, como que yo no conozco esa planta, entonces por las dudas no la tomes porque ya sabemos que eso viene del miedo, que es exactamente lo opuesto al amor, ¿no? Si nos acercamos miramos nuestro alrededor amorosamente, no queda más que abrirnos y entregarnos con humildad a lo que el otro tiene para enseñarnos también a nosotras. Así que hermoso tu recorrido y tus palabras para describir esta humildad que nos tiene que acompañar a la hora de sentirnos en comunidad. Qué alegría que hayas podido parir libre y que estés rodeada de yuyeras y de viejas sabias. Te quiero... Es hermoso. Y acá quería hacer como también un aporte, que el miedo, cuando recién hablabas del miedo, también creo que desde las instituciones el miedo es a perder el poder. Entonces, cuando perdemos el poder, como instituciones, como lugares de poder que nos pueden dar esas instituciones, generamos a veces unos desastres inmensos. Entonces creo que hace poquito falleció un médico francés, Michel Odent. ¿El del bebé es un mamífero? Sí. Ay, qué bonito el libro. 5 años. Wow. Y él, en la maternidad pública de Pithiviers, en Francia, donde él vivió, abrió, donde él vivió, después se fue, porque también tuvo problemas con el sistema de salud, ¿no? Pero él a la maternidad la fue transformando. Hizo una sala, la sala salvaje, donde la mujer se podía expresar, donde se podía mover, donde también había sala de canto para vocalizar.
Y creo que eso es tan importante, ¿no? Y él decía algo como que qué importante que es el momento del nacer. El momento del nacer en un ambiente de amor, de cuidado y de respeto, es importantísimo. Creo que lleva, digamos, a otra dimensión en el mundo y no un lugar donde inmediatamente separan al bebé de su madre, nada, expuesto a luces, a un montón de cuestiones que tienen que hacerse porque así está normatizado, ¿no? Creo que eso es algo importante y a veces esa norma también parte de un miedo, pero bueno, nada, podemos seguir charlando. Infinito. me fui y de paso vino este homenaje a Michel Oden, que ahora está en otro plano, pero que dejó un legado inmenso en este mundo. Claro que sí, no, es que vos hablás y a mí se me va dibujando una rama, ¿entendés? Porque se me van para todos lados los temas de conversación. Lo bueno es que tenemos una hora que vas a ver que pasa volando. Muchos temas para hablar, gracias por traer a Michel. Recomendamos mucho a los que están leyendo si quieren conocer su trabajo. Yo lo conocí a través de El bebé es un mamífero, no sé si tiene más libros, pero es un libro para deleitarse porque nos ayuda a entender nuestro lado animal, no solo al parir, sino al nacer, sino ese lado que nos acompaña siempre, porque es como nosotros somos mamusquitas, siempre lo explico yo así. Tenemos un lado, un cuerpo mineral, un cuerpo vegetal, un cuerpo animal y un cuerpo humano. Tenemos todo eso. Entonces, cuando hacemos terapias después del inconsciente y vamos a la raíz de los problemas de la población general, nos encontramos que en ese primer contacto, que en esos primeros meses de vida, que en la vida intrauterina incluso, hay mucho del origen de nuestros sufrimientos actuales. Si te vas a hacer una constelación, si te vas a hacer biodanza, si te vas a terapia regresiva, vida pasada, lo que quieras hacer para bucear a la profundidad. Hace poco vino Cristian Sacomani a hablarnos de terapia neural, que también nos habló de cómo el cuerpo guarda memorias y vamos a veces ahí con un pinchacito de luz a desbloquear memorias que habitan en el cuerpo y vienen de ahí, vienen de ese primer vínculo o vienen de cómo estaba esa mamá embarazada cuando vos estabas dentro de la panza. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva preventiva, creo que la intervención más eficaz que podemos hacer es trabajar sobre esa primera unidad familiar, ¿no? Sí, claro que sí. Es hermoso. También mientras hablabas recordaba otro libro bastante conocido en este mundo del yuyaje y de las parteras, que es Pariremos con placer. Sí, la verdad que creo que las plantas también, volviendo a las plantas también nos llevan a vivir la salud o vivir nuestros ciclos en forma mucho más natural. Claro, ciclos. Nos invitan. Uh-huh. Y acá también voy a sumar un libro de Michel Oden. La verdad que hay muchísimos libros. El parto renacido, como el más conocido es El bebé es un mamífero y la verdad que es hermosísimo. Y hay otro libro que cuando yo vivía en Las Lajas conocí a un médico ya grande que él de alguna manera proponía esto de desmedicalizar un poco las instituciones. Así él había trabajado en Chubut, fue ministro de Salud de Chubut, que fue Enrique Perea. Uh-huh. Enrique Perea me compartió un libro que se llama Némesis Médica, y este Némesis Médica es un libro que hizo Iván Illich y hablaba de la expropiación de la salud, ¿no? Uh-huh. Es un libro que salió creo que en la década del 70 y sí, en la década del 70, y habla de cómo esto me quedó grabado a fuego, y uh-huh. Siento que fue lo que me fue guiando en este andar también, cómo la medicina convencionalmente organizada le quita a los pueblos la capacidad
de parir en libertad, de crecer, de reproducirse y de morir. De cada tiempo, de cada ciclo importante de la vida, se apropia el negocio médico. Entonces no podemos nacer en libertad. Quienes parimos libres, parimos en casa, somos tildadas de inconscientes, locas, ¿no? Irresponsables, claro. El sistema tenía que ser oculto. Quienes criamos en libertad de alguna manera pasamos por lo mismo, y nadie puede morir en su casa. Ahora eso cambió. La verdad que el acto del morir se está humanizando, y eso lo tengo que valorar. Pero en un tiempo, nada, y también sucede, ¿no? Cuando en vez de acompañar una muerte natural y digna en casa, a veces, nada, se tiene que llevar al sistema de salud. Bueno, todo un tema, pero es un libro que así sea muy antiguo ya, porque tiene, si es del 70, imagínate las décadas que lleva, pero sigue siendo actual. Némesis médica, tomamos nota. Médica de Ivan Illich. Me quedé impactada, sí, porque es real que cada ciclo importante está como medicalizado. Hace poco también pasó Nadia, hablando, nuestra ginecoamiga integrativa, a hablarnos de menopausia, también como la menopausia es un cambio de ciclo en la vida de una mujer, y que también se puede desmedicalizar. Bien, hablando de libros y hablando de plantas, sos autora también. Traes dentro de poquito tu propio libro a la ciudad para presentarlo. ¿Qué nos puedes decir de tu hijito libro, de tu último hijito, de tu última creación, Sara? La última creación. Bueno, mucha gente me conoce por el primer libro que salió hace 20 años, que se llama Plantas de la Patagonia para la Salud. Este libro es un libro más bien narrativo. Yo voy contando historias en relación a alguna planta, fomento mucho el trabajo comunitario, la importancia de los grupos como hacedores de salud comunitaria, y ahí hay un montón de fotos de plantas nativas y no nativas que crecen en Patagonia. En ese libro muestro la caléndula, muestro el diente de león, también cuento de la mancay. Ese es el libro que se sigue reimprimiendo tal cual fue editado hace 20se años. Wow. ¿Viene también a la feria ese primer libro? No, ese libro se reimprime, pero no, ya se presentó tantas veces. El que voy a presentar se llama Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud. Y recalco que es nativas, ¿no? Y acá muestro en realidad 87 especies nativas, originarias de la Patagonia, en un formato guía. Ya no estoy contando relatos, sino que necesité organizarlo de esa manera para que sea más sencillo llegar a las plantas, que quien venga a Patagonia, quien vive en Patagonia, con este libro puede tomarlo y salir a caminar, porque hay plantas de bosque, como hay plantas de estepa, hay plantas de cordillera, como hay plantas de mar, cercanas al mar, y ahí cuento, la describo, cuento dónde vive, qué propiedades tiene dentro de las propiedades más comunes y cómo se usan popularmente. Y algo también del cultivo, porque creo que ahora es importante conocerlas para honrarlas. Las nativas están desde siempre aquí, desde antes de las divisiones políticas de países, de provincias, desde antes de alambrado. Y es importante conocerlas para también preservarlas. Sí podemos usarlas con respeto, con cuidado, pero fundamentalmente debemos cuidarlas para que sigan viviendo en un tiempo donde
el cambio climático está haciendo estragos, pero ese cambio climático es producido por las personas, por la humanidad. Total. Donde cambió la geografía también por el impacto humano, las construcciones, la llegada de animales que van alterando la biodiversidad, vacas, chivos, ovejas, bueno, todo tiene que ver este impacto que la humanidad fue haciendo. Entonces las plantas nativas, ¿cómo pueden seguir existiendo a pesar de nuestro avasallamiento? Y entonces una de las cosas que digo en el libro es conocerlas para valorarlas, para usarlas con respeto, pero fundamentalmente cuidarlas y aprender de que muchas de ellas se pueden cultivar. Bien, podemos nosotros como amortizar el impacto que estamos teniendo con la preservación de ellas. Y en lo posible sí, no es que, a ver, no vamos a esa empresa, claro, sí. Sería un sueño, ojalá ya aquí lo podamos lograr, ¿no? Pero de todas maneras que quienes vamos a conocer las plantas y tengamos ese respeto y cuidado. Sabemos en frente de quién estamos, de alguien que estaba de acá antes que nosotros. Totalmente, honrarlas es fundamental, porque en este tiempo donde se valora tanto y ahora se valora tanto lo nativo, resulta que también se extrae tanto lo nativo y bueno, y así no, de esa manera yo no coincido. Sí coincido en que podemos usar las plantas, pero con cuidado y con respeto. No acuerdo con que saquemos toneladas de una planta y la destilemos para un perfume, ni saquemos toneladas de otra nativa y así, no, vamos a usar el hidrolato, no importa, ¿para qué estamos usando tanto? Si podemos sacar un pedacito nada más de cada planta. Y si queremos usar en cantidad, cultivémosla. Claro. Y cultivémosla sabiendo cómo crece esa planta. Necesitamos saber quiénes son sus vecinitas. Recién decía dónde vive y me pareció bonito y me imaginé la planta en una casita. ¿Dónde vive la nativa esta y con quién se lleva bien y de quién codepende? Porque no existe pensarla sola. Digamos, hay todo un medio ambiente necesario. Monocultivo de nativas. Claro, monocultivo de nativas. Tal cual, y si son mielíferas o no, y bueno, la relación con las abejas, no, es maravilloso. Sari, escúchame, estoy acá macheteándome la fecha tuya, Feria del Libro en Neuquén. Tu presentación es el día 12 del 9 a las 17 horas. El lugar es el Domo María Elena Walsh, qué nombre te pusieron para el domo, en las instalaciones del predio ferial, calle Mitre y Santa Cruz de la ciudad de Neuquén. Ahí te encontramos, ¿vos vas a venir presencial? Sí, claro, sí. El viernes 12 a las 5 de la tarde, ahí estaremos charlando, haremos ahí una ronda yuyera, invito a que lleven mate, que lleven plantas nativas también. Después tendré que acordar con la organización para que no les deporten las plantas. Pero la gente con el ramo de romero. La idea para mí siempre, el encuentro a través de una ronda, el compartir saberes, realmente acrecienta mucho el volver a la naturaleza y obviamente genera más salud en este ambiente del que somos parte y vivimos. El encuentro va a ser sanador en sí mismo, o sea, estar ahí en presencia de nosotras mismas, en ronda, compartiendo el mate que tiene este intercambio bacteriano, del que yo estoy muy a favor también. Así nos vas a traer de tus bacterias, quiero de tus bacterias, Sarita. Qué lindo, claro, diferentes mates con yuyos pasarán de mano en mano y así también las plantas y los saberes. Qué bueno. Sara, ¿nos podés nombrar así como un top 3, tus 5 favoritas? No sé cómo decirlo, pero algunas de las nativas para contarnos, porque te cuento, esto después va a quedar en el Spotify y que aprovecho de agradecer porque realmente la devolución que vengo teniendo al programa, gente escucha de todos lados, no sabes, re lindo, tanto argentinos viviendo en el exterior como gente de todos lados realmente. Así que presentémosle un poco a los que están escuchando de lejos o a los que no conocen la Patagonia, de qué va nuestra Patagonia, cuáles son algunas de las nativas que van a conocer en el libro. Bueno, una de las nativas que más me gusta es el pañil.
El pañil también se lo conoce como matico, en Ajá. sus nombres comunes o vulgares, y su nombre botánico, el nombre del documento es Buddleia globosa. Y globosa porque da una flor compuesta que es una pelotita amarilla que huele a miel y atrae tantos polinizadores. Mm, El pañil crece en la cordillera, en ambientes húmedos, obviamente a ambos lados de la cordillera, esto que cuento que sí. las pertenecen a una región, ¿no? Eh, y, y el pañil en los lugares más húmedos está siempre verde, es un arbusto que toma hasta el formato de un arbolito, pero en los lugares, por ejemplo, donde yo vivo, en Bariloche, lo cultivamos y, y pierde algunas hojas y ahora está rebrotando. Y el pañil para mí es maravilloso. También hay otro hermano pañil de la estepa, que es una Buddleia araucana. El pañil de estepa eh, crece en zonas más áridas, pero donde hay algún cursito de agua, alguna vertiente, y en zonas más reparadas de las laderas, de las montañas, y el pañil de estepa tiene una forma más achaparrada, esto de cómo se adaptan las plantas de acuerdo al viento, Ujú, ¿no? La estepa es hermosa ujú. porque es intensa, entonces las plantas se deben proteger de ese viento y bueno, fundamentalmente del viento, ¿no? Claro. Y de la gran sequía también. Mm, Y entonces, así sea, el pañil de estepa es similar, pero tiene estas cuestiones de que crece más achaparrado, tiene hojas más chiquitas que el pañil del bosque y son más carnosas, pero ambos comparten propiedades. Y el pañil es un excelente cicatrizante, desde siempre, por dentro y por fuera. ujú. Era para una herida abierta, buscar una hojita de pañil, machacarla en las manos y a ponerla en el lugar de la herida, donde sea, una rodilla, o a mí me pasó de cortarme la mano con un vaso y bueno, y pedirle a Irupé que por favor vaya a buscar unas hojas de pañil al jardín y aplicármelos, y la verdad que el poder cicatrizante del pañil es altísimo. Y también lo puedo beber como digestivo, lo puedo beber para las úlceras gástricas, para las gastritis, lo puedo beber cuando hay colitis ulcerosa. Mm, También el pañil a nivel piel es excelente como antimicótico. ¿No? Esto de las virtudes de una ujú. misma planta. Un montón. Es maravilloso para diferentes micosis de la piel y de las mucosas, para las micosis vaginales, micosis genitales, Ujú. es excelente. Y además esto, ¿no? La belleza del arbusto en sí. A mí me encanta su flor. También se puede beber té de la flor, se puede hacer una miel, un dulce sería, con su flor. Otro árbol o otra planta nativa de la Patagonia es, bueno, la paramela. Ah, esa La no la paramela que es una planta arbustiva. ¿Nos Más repetís bien, el nombre? ¿cómo? ¿El nombre me repetís? Paramela. 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 Su nombre botánico es Adesmia boronioides. Y yo a la paramela la conocí gracias a doña Griselda Calfueque. Doña Griselda para mí fue una de mis grandes maestras, muy, muy queridas y recordadas, falleció hace 2 años. La conocí cuando llegué como médica a Villa Traful, y ella en ese tiempo tenía cerca de 70 años y dijo: mi abuelita nació gracias a la paramela, y quien no quiera más hijos debe alejarse de la paramela. Y a partir Ah, de ahí empecé
toda una búsqueda de aprender de esta planta. Yaquen es su nombre en el mapudungún, pero se la conoce más como paramela. Pero igual a mí me parece importante devolverles su nombre originario a las plantas. Como si podemos devolverles su nombre, es como devolverles la identidad también. Totalmente. Y esta plantita activa la circulación. Es una planta también usada para dar calor. Así fue que les enseñé a usar a estas mujeres de Villa Traful. Al hacer un aceite, una pomada para aliviar los dolores articulares con paramela, las contracturas en el tiempo del frío, y fue maravilloso el buscar. No había una información que me diga que la paramela ayudaba a concebir, pero para mí fue tan importante lo que me dijo doña Griselda que lo empecé a aconsejar. Y voy a contar esto porque se nos va el tiempo. En uno de mis cursos, donde hacía cursos de plantas para la salud, y venía gente de todas las edades y de todas las profesiones. Me parece que el año que viene voy a volver a esos cursos de 3 meses, hermosos. Por favor, avísanos. Presenciales serán. Bueno, pero presencial en Bariloche, hacemos el esfuerzo y vamos. Bueno, en esos cursos una de las chicas me escucha hablar de la paramela y de la historia de doña Griselda, y después me pregunta y me dice: Sara, mi hermana hace 4 años que está buscando un embarazo. ¿Será que yo le puedo hacer la tintura de paramela? Entonces, obviamente, mi respuesta fue: si ella no tiene un problema orgánico demostrado, digamos, porque a veces las plantas tampoco es que van a hacer magia. Sí podés hacerle la tintura. Entonces me dijo: no, los estudios dieron bien, aparentemente puede ser que haya menos óvulos, bueno, algo así fue, y empezó, y a los 3 meses más o menos de tomar la tintura hecha, la hermana de tomar la tintura hecha por esta chica, me dice: Sara, voy a ser tía. Ay. Y así nació. Y a mí me encanta contar esta historia porque es enlazar ese saber ancestral de doña Griselda, que desde la institución no es acá Sara Aitken, sino que hubo alguien de la institución que la escuchó, se lo validó y lo tomó y lo difundió. Y así el saber de doña Griselda fue acrecentándose en cuanto a la paramela y otros saberes. Y acá, ¿cómo empoderan las plantas? Hasta ahora no hablamos de este poder de las plantas, que es, las plantas sanan porque también nos empoderamos. Y acá, como una hermana ayudó a su hermana a gestar y a parir sin la dificultad, sin la intervención médica, solo con el poder de una planta. Eso es maravilloso. Imagínate ser ese bebito que llega al mundo gracias a que su tía le hizo una tintura. O sea, más convocado, más amor, no me imagino. ¡Qué belleza! No, eso es hermoso, y eso habla también de que las plantas nos invitan a ganar salud en forma comunitaria. Claro. Eso es importante. Sea en este caso un rol de hermanas, pero también podemos ser hermanas en el cariño, ¿no? Como comunidad. La tribu que se necesita para todo. Tal cual. Me parece hermosísimo este rol que las plantas nos invitan a fortalecernos, a acompañarnos, a empoderarnos y así sanar. Es hermoso, Sara, el trabajo que haces, tanto de reconocer, de reivindicar, es de devolver el poder, ¿no?, a quien corresponde, de hacer una mejor distribución del poder, de informar, como hablábamos antes, de la información como el canal del amor que
que va ahí contrarrestando o achicando los miedos, las resistencias, los juicios que tanto tenemos como humanos en todas las instituciones, pero bueno, nosotras acá hablando de la institución de la salud. Sara, bueno, vamos a ir cerrando. Si bien te pedí 3, nos contaste 2 grandes nativas, vamos a dejar la tercera para que se vayan hasta allá, para que se vayan el 12. Totalmente, y también, más allá que voy a presentar un libro de nativas, podemos hablar de las que vinieron. Las que vinieron, las que son en estos tiempos, ¿no? Como catalogadas invasoras, exóticas. Bueno, también tienen su historia en su lugar de origen, también traen su cultura. Yo no desmerezco ninguna. Creo que es importante tener ese cuidado, ¿no? Hay plantas hermosísimas. Esto es como en un momento se las consideró malezas, y Eduardo Rapoport, que fue un biólogo que vivió aquí en Bariloche, las estudió, vio su poder como alimento y las transformó en bueneza. Sí. Yo digo, y además del alimento, si vemos esta capacidad de sanar que tienen, son súper buenesas. Entonces, de todas ellas podemos hablar, más allá de que voy a presentar un libro de plantas nativas de la Patagonia. Claro que sí. Ahí vamos a estar, ahí voy a estar, nos vemos, nos abrazamos, nos tomamos un mate el 12 del 9 a las 17 horas, no se olviden, en la Feria del Libro de Neuquén. Va a estar Sara Aitken presentando su libro Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud. Ahora lo voy a compartir también en mis redes, Dice el Cuerpo, ahí la encuentran. Y Sara, si alguien quiere acercarse a vos de forma en consulta, contanos cómo puede acceder a tu servicio a través de la consulta individual. Sí, pueden escribirme a info@saraitkin.com.ar. Bien, info@saraitkin.com.ar. Claro, y bueno, yo doy consultas virtuales, así que las que se puedan hacer, obviamente, hay consultas donde se debe palpar, tocar, y en ese caso, bueno, tendrán que acudir al profesional, a la profesional que quieran, pero las consultas que puedan ser virtuales es a través de este contacto. Y si se olvidaron o no pudieron agendar el mail, pueden entrar a mi página web www.saraitkin.com.ar, y a partir de ahí contactarse conmigo, porque hay un lugar de contacto. Bueno, es la forma de encontrarme, de escribirme en las redes también. Maravilloso. En Instagram te encontramos como Sara-Itkin, que se escribe ITKIN, Sara-Itkin. Así te encontramos en Instagram. A mí me encuentran como Dice el Cuerpo en todos lados. En Spotify van a encontrar este programa y todos los anteriores. Me van a encontrar en la web www.diceelcuerpo.com y en mi Instagram Dice el Cuerpo. Ahí voy a dejar, como siempre, en historias destacadas esta entrevista, el link a esta entrevista y el contacto de la doctora, así que también pueden acceder por ahí. El viernes nos sacamos una fotito presencial para subirla también. Me encanta. Dale, y bueno, Sara, ¿qué más decirte que agradecerte por todo, por esta hora de tu tiempo, por toda tu tarea, por tu trayectoria, por ser una mujer empoderada y empoderadora de las plantas? Muchas gracias. Nos vemos el 12. Gracias. Nos vemos el 12 y gracias a vos, Jackie, por este espacio, que realmente es un espacio para ganar salud. Así es. Gracias, Sarita. Nos vemos allá. Gracias a todos los que nos escuchan. La dejamos libre a Sara para que vuelva ahí a su mundo plantil. Y yo me quedo acá un minuto porque me quedan más gratitudes, chicos. Les tengo que agradecer, como siempre, a la gente que nos acompaña desde el principio. Marce Peiris con Comida Consentida Neuquén. La encontrás así en las redes, comidaconsentida.nqn. Ella es Marce Peiris, es huertera, es cocinera, es fermentista y nos acompaña tanto enseñándonos desde los talleres como dándonos las viandas re saludables, equilibradas, desinflamatorias
y demás que puedes conseguir a través de su contacto, ¿sí? También tenemos a María de los Ángeles Pirola. Ella es nuestra veterinaria de confianza, la vete holística que nos acompaña desde siempre también, ayudándonos tanto a cambiar la alimentación de nuestros pichis como a acompañarnos al duelo, como acompañarnos cuando queremos adoptar. Bueno, ella está en la ciudad de Allen, pero si querés hacer una consulta online también podés. La ubicás en redes como Veterinaria Holística Pirola. Ubícala así, escribile que te va a saber acompañar en la salud de tu familia multiespecie. También le agradecemos, como siempre, a Dietética Integral. Leandro, desde el primer programa que está acompañándonos en todas sus sucursales, vos vas ahí y vas a Roca 229, vas a Combate de San Lorenzo 445, vas a Olascuaga 1069 y te vas a encontrar con la buena atención de Leandro y las chicas de la Dietética Integral. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Radio Aire por este espacio, nos vemos el martes que viene por este mismo canal 997. Hasta la próxima. Línea del oyente 299-548-6656. Aire 99.